Abre tu mente, este no es cualquier beat, es la voz de Dios tocando tu alma. La voz que despierta con Paola Bustamante. Un beat del alma en un mundo de ruido. Qué difícil se vuelve ser diferente en este mundo. Hoy quiero comenzar con una historia que marcó mi vida desde que estaba muy pequeña, incluso justo en el momento que estaba en el vientre. Mi mamá me cuenta que en ese momento en el que ella estaba en embarazo, todo el mundo le decía que yo iba a ser un niño. Y es que esa barriga parece de niño, esa barriga tiene esta forma, parece que fuera a ser un hombre. Cuando yo nací y empecé a crecer, recuerdo mucho que tenía el rechazo de compañeras del colegio, compañeras de la escuela, porque mi comportamiento a lo mejor no era tan femenino como el de ellas. Estudiaba en colegio de mujeres desde muy pequeña y siempre recibí ese rechazo por parte de mis compañeras. Reconozco que mi actitud no era la más femenina, pero tampoco le estaba haciendo daño a nadie. Me gustaba vestirme más relajada, con pantalonetas, sudaderas, camisetas y siempre con el cabello cogido, con una cola. Me encantaban las gorras, en fin, era mi estilo, un estilo muy marcado desde que estaba muy pequeña. Esto empezó a generar desde esa edad una inseguridad en mí porque me sentía rechazada, me sentía señalada y no solo en el colegio, en la escuela, sino también por miembros de mi familia. Tenía primos que ya al comenzar a crecer, ya un poco más niña llegando a adolescencia, se referían a mí de manera muy despectiva. Me decían que parecía una machorra, que parecía un marimacho, y como mecanismo de defensa lo que yo hacía era defenderme, y de la rabia los insultaba, muchas veces les pegaba porque me sentía mal. Sé que empecé a sentir ese vacío y crecí así, con ese vacío de rechazo, de señalamiento, simplemente por algo que yo no podía manejar y que no estaba en mi control. Al ir creciendo, no solo con ese rechazo de mis amigas del colegio, sino ese rechazo también de algunos primos, de algunos tíos, ya en esa plena adolescencia, a los 16 años tomo la decisión de salir del closet. Fue algo muy curioso porque mi mamá obviamente ya tenía la sospecha de que a mí me gustaban las mujeres, pero no hallaba la manera de preguntarme. Un día me dice que había tenido un sueño y que en el sueño me había visto con una mujer, que quería saber si eso era verdad y yo le dije que sí, que a mí me gustaban las mujeres. Ella lo único que me dijo en ese momento fue que yo era su hija, que ella me aceptaba como yo fuera y que no importa si la demás gente no me iba a aceptar o no me iba a querer por lo que yo era, que ella sí me aceptaba. Desde ahí comienza un viaje totalmente diferente en mi vida porque ya tenía el apoyo de mi mamá, que era la figura más importante de mi vida, entonces no me debía importar nadie más. Sin embargo, tenía miembros de mi familia como algunos tíos, una tía y algunos primos que la verdad sí me interesaba mucho lo que ellos pensaran. Quería sentirme bien, en armonía con mi familia, sentirme aceptada o querida, que es lo que todos queremos. Tuve una tía que me dejó de hablar por casi 8 años, donde su rechazo era muy evidente. Ella no vivía en la ciudad, vivía fuera de Colombia, y cuando ella se dio cuenta que yo era de la comunidad LGBTI, ella llamaba a mi casa. Yo contestaba el teléfono y ella me ignoraba. Se hacía de cuenta que yo no existía. Cuando venía a Colombia y hacían reuniones familiares, ella simplemente me ignoraba. Eso hizo un hueco en mí, la verdad eso dolió demasiado, porque era una tía que yo quería demasiado y en ese momento sentía que tantas cosas, tantos tropiezos desde que estaba pequeñita me habían marcado demasiado. Entonces ya en esa edad, donde yo ya tenía 21 años, ya pasar de esa adolescencia a esa juventud y sentirte tan rechazado y más por personas que tú quieres es muy duro. Sé que eso generó un vacío en mí muy fuerte y con el pasar de los años a lo mejor ella y muchos miembros de mi familia lo empezaron a ver de una manera diferente. Yo empecé a proyectar algo totalmente diferente para ellos y ese algo a lo mejor les hizo cambiar esa manera de pensar. Pero yo tengo que reconocer que hice 1000 cosas para tratar de ser aceptada por esos miembros de mi familia. Y aunque intenté hacer muchas cosas para llamar su atención, para que me vieran, para que simplemente entendieran que yo era un buen ser humano
independientemente de mi condición sexual. Al pasar el tiempo, fue algo que yo quise soltar. Lo dejé en manos de Dios y decidí hacer mi vida sin preocuparme por lo que esos miembros de mi familia dijeran de mí. Sin contar con que mi abuela, que ya no hace parte de este plano terrenal, también me rechazaba. Entonces fue bastante fuerte lidiar con esas emociones, con esos vacíos, con esos huecos emocionales desde pequeña. Mi abuela, con el pasar de los años, obviamente por su edad, ya empezó a percibirme de una manera totalmente diferente y yo quise soltar. Perdoné a mis tíos, perdoné a mi tía, perdoné a algunos primos, perdoné a mi abuela y empecé una vida libre, sin ataduras, sin depender de nadie emocionalmente. Ahora puedo decir que en ese proceso de vida, donde me sentí tan rechazada, tan invalidada como persona, tan señalada simplemente por ser diferente, en ese camino, el que estuvo conmigo aparte de mi mamá fue Dios. Él me mostró el camino, me hizo sentir querida, me hizo sentir amada y me dio un propósito. Y ese propósito siempre fue mi voz, que a través de ella tocara almas, les contara mi historia y que muchos se sintieran identificados. Ahora quiero enviar un mensaje para la gente que está escuchando este audio de La Voz que Despierta. Quiero decirte que tú que estás en ese closet tan oscuro, tomes la decisión de salir. Hay personas de tu familia que no te van a aceptar, hay personas de tu familia que no te van a querer, pero hay alguien más poderoso que todos ellos y es Dios. El amor de Él es tan verdadero que no importa si tú eres gay, si eres lesbiana, si eres transexual, si eres transgénero, si eres bisexual, Él te va a amar por lo que tú eres. A Él solamente le importa el amor que tú tengas en el corazón para dar. Y a pesar de esos rechazos y a pesar de ese dolor, que tú todavía estés firme para darle amor a otras personas es lo que a Él realmente le importa. Así que espero que esta historia te haya tocado el alma, que haya transformado alguna parte de ti. Si te gustó, compártela. A lo mejor hay otra persona que quiere escuchar esto y se va a sentir identificada. A lo mejor esto merece una segunda parte. ¿Qué dices tú? Te espero mañana con una nueva historia. Esto es La Voz que Despierta. Esto fue La Voz que Despierta. Y recuerda, no viniste a fracasar, viniste a despertar con propósito eterno. Si tocó tu corazón, compártelo.